Buenas tardes a todos, mi nombre es Lenin Horacio Mondragón Santamaría y presentaré el tema de análisis de parámetros operativos de conmunición de una planta concentradora de plomo y zinc por métodos estadísticos como el ANOVA y DOE. Como contenido tenemos la introducción, el marco teórico, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la metodología, los resultados y análisis, las conclusiones y las referencias. Como introducción tenemos que la planta concentradora inició sus operaciones en 2023 con una capacidad de 4.000 toneladas por día. Esto produce concentrados de plomo y zinc con contenidos de plata y oro. Como toda planta en etapa inicial enfrentó diversos retos operativos, particularmente en el circuito de molienda, donde se observó que no se alcanzaba el P80 deseado, que es el tamaño de partícula óptimo para maximizar la recuperación en flotación. El objetivo principal de esta etapa es liberar adecuadamente los minerales valiosos y entregar un producto de tamaño controlado al área de flotación. El tamaño de partícula es crítico porque define la superficie de contacto con los reactivos y por lo tanto la eficiencia del proceso. Con este contexto se aplicaron técnicas estadísticas como la ANOVA y DOE factorial, apoyados con los datos del sistema inteligente de la planta, así como con sus muestreos. Tratado del marco teórico, tenemos que conmunición es el proceso de reducción del tamaño compuesto por trituración y molienda, donde la molienda es la última etapa y la que requiere más energía. Para el apartado de marco teórico de circuitos de molienda, tenemos el circuito abierto. Es el más simple, que no cuenta con clasificador, tiene una mayor capacidad pero tiene un menos control. También tenemos el circuito cerrado que incorpora hidrociclones y recirculación, evitando sobremolienda y permitiendo un control más preciso del P80. También tenemos que para la parte del análisis de la estadística aplicada tenemos la estadística descriptiva, en la cual nos ayuda a estudiar el comportamiento de cada variable. Tenemos el ANOVA de un factor para comparar meses y determinar si existen diferencias significativas en el desempeño del proceso. Tenemos el DOE factorial para identificar qué variables individuales y combinadas afectan más al tamaño de partículas. En este caso se utilizó Minitab, un software principalmente para el análisis estadístico, y Excel, que nos permite usar sus hojas de cálculo para la representación de los datos en gráficos y los cálculos. Como planteamiento del problema, tenemos que el P80 objetivo requerido para maximizar la recuperación en flotación es de 40 micras de acuerdo a la ingeniería de la planta. Sin embargo, la planta presenta variabilidad y en muchos casos tamaños fuera del objetivo. El reto era identificar qué parámetros operativos influían directamente en esta variación y optimizar sus rangos de operación. Como justificación tenemos que un tamaño de partícula óptimo es crucial para la eficiencia del proceso de flotación en la metalurgia, ya que mejora el contacto entre los minerales y los reactivos optimizando los factores de la molienda, que determina el tamaño de partícula final, el cual es esencial para maximizar la recuperación de los metales y la rentabilidad del proceso. Apartado de objetivos, tenemos como objetivo general determinar las condiciones de operación del área de conmunición de la planta para alcanzar un P80 de 40 micras, utilizando información histórica y del sistema inteligente. Como objetivos específicos tenemos analizar el tamaño de partícula final del área de conmunición y los parámetros que afectan el P80 en un tiempo específico, evaluar las variables del molino que influyen en la reducción del tamaño de la partícula y realizar un análisis estadístico descriptivo y diferencial del proceso de los molinos de bolas y sac. La metodología, primero nos encargamos de hacer una obtención de datos históricos del sistema inteligente desde septiembre del 2023 hasta marzo del 2024, donde posteriormente seguimos con una limpieza y clasificación. Después, para los cálculos de estadística descriptiva y los cuartiles para definir intervalos de trabajos medios y altos, aplicando de ANOVA para identificar qué meses mostraron diferencias estadísticas en el P80.
para finalmente usar la aplicación del DOE factorial generando modelos lineales y gráficos de Pareto para encontrar los factores más significativos en el proceso. Finalmente, con la obtención de los valores operativos ideales mediante el optimizador DOE, con el objetivo de alcanzar 40 micras. Aquí les presentamos un esquema del circuito de comunicación de la planta que cuentan con un molino SAC, un molino bolas, dos hidrociclones, una criba y el cajón de finos, con sus respectivas variables en el lado izquierdo. Ahora entraremos en el apartado de resultados, donde podemos ver en la tabla 1 la estadística descriptiva aplicada a las variables independientes. En este caso, como se mencionó anteriormente, se dividieron en turno 1 y turno 2 de acuerdo a los turnos operativos de la planta, donde cada variable muestra ligeras diferencias entre cada turno, esto debido a la operación humana. Dentro del proceso se midieron la media, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. Esto con el objetivo de desarrollar intervalos de trabajo obtenidos a partir de los cuartiles para cada variable independiente. Como podemos ver, para un turno 1 y un turno 2, cada turno manejó diferentes intervalos de trabajo, los cuales fueron medidos. Finalmente, al final tenemos una gráfica de intervalo de tamaño de partículas por cada mes desarrollados con el ANOVA. Con esto podemos verificar como variable dependiente, que es el P80, y en cuál mes fue diferente, y visualizar por medio del DOE. Si el desempeño del proceso de molienda variaba significativamente entre meses, esta prueba tomó un mes de referencia, en este caso septiembre, con el menor tamaño de partícula para compararlo con los demás meses entre él y buscar diferencias, como muestra en la gráfica de Donet. Las operativas ideales para el proceso de molienda se obtuvieron a partir en la tabla 4, de acuerdo principalmente para el turno 2, donde tenemos los diagramas de Pareto para evidenciar los efectos que tienen las variables individuales o en cooperación, en este caso para el turno 2. Al igual tenemos su gráfica de efectos principales para cada variable, de acuerdo a la gráfica de efectos para el molino SAC turno 2, al igual que para el molino de bolas turno 2 y para el molino y para sus gráficas de efectos principales. Como conclusión tenemos que se realizó un análisis del tamaño de partícula final proveniente del área con munición para cada día, visualizando los parámetros que afectan el P80, donde para el molino SAC principalmente fue la velocidad del motor, el porcentaje de sólidos y el peso del molino, así como la alimentación. Para el molino de bolas, sus variables críticas fueron potencia del molino, agua de dilución y peso del molino y potencia. También tenemos que los rangos de los parámetros ideales marcados como factor de trabajo, alto, bajo y mediano, para su situación ideal para cada variable. Estas son mis referencias. Muchas gracias por su atención.